Ok, óigame. ¿Qué batalla esta para tratar de hacer, de sacar el en vivo, ¿no? ¿Qué batalla para tratar de hacer la publicación, ¿no? La prédica. Hace, no sé, quizás 10 minutos intentando hacer el video. Óigame, pero tremendo eso, una oposición terrible, pero bueno, gracias Señor, ya estamos ya en vivo. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso y Santo, alabado sea su nombre y su voluntad perfecta esté sobre nosotros en esta hora. Quiero compartir con usted una palabra que yo estoy plenamente convencido que le va a hacer mucho bien. Es una palabra de bendición que se encuentra allí. A ver, ¿qué está sonando por ahí? Se encuentra allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 17. Literalmente dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Déjame ver, así es, si lo pongo así horizontal es mejor. Se lee completo el texto, no tengo que estar moviendo la pantalla del. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El tema del cual yo te quiero hablar está bajo el título de crecimiento espiritual. Una persona que se convierte a Cristo está en la agenda de Dios como un candidato al servicio, como una persona que entró para ser enseñada, ser preparada y ser capacitada para que le sirva al Señor. Permíteme bajar un poco la música, estaba muy alta. Ahí está bien. Vamos a abrir acá y también vamos a abrir acá. All right. Bien. Entonces, el proyecto que Dios tiene en la vida de alguien cuando entra a la fe es que esa persona automáticamente pase a recibir una capacitación, un entrenamiento, una preparación para que la persona pueda convertirse en una réplica, en una multiplicación de la obra de Cristo entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo entró al mundo, Él, si en la mente de Él hubiese estado sencillamente ejecutar la obra de la cruz como sentencia de la paga por el pecado a favor de los seres humanos, Él lo hubiese hecho. Cristo hubiese dicho: yo voy a la cruz, yo pago por los seres humanos, termino mi carrera y me vuelvo aquí al cielo. Y bueno, y que los hombres que lean la Biblia, lean lo que se escriba, que aprendan de eso y que se acerquen a mí. Pero ese no fue el proyecto de Dios. Ese no fue el plan de Dios. ¿Cuál fue y cuál es y cuál continúa siendo el plan de Dios? Que cada persona que experimenta la salvación y tiene la oportunidad de seguir viviendo, sea llena en toda plenitud del conocimiento de Dios y del poder de Dios, para que esa persona, en el tiempo que le toque vivir, valga la redundancia, sea una réplica, una multiplicación
o como una copia de lo que es Cristo. Por eso el apóstol, cuando ora, el apóstol Pablo dice, yo oro, dice, hasta que Cristo sea formado por la fe en vuestros corazones. La gran preocupación de Cristo en sus 3 años de ministerio, más que sanar y liberar a la gente, la gran preocupación de Cristo fue crear un cuerpo de discípulos, de gente que de verdad estuviera dispuesta a asumir la revelación, porque él sabía que después de su partida la humanidad iba a seguir con hambre, la humanidad iba a seguir con necesidades, la humanidad iba a seguir en crisis, y siempre, de hecho él dice, a los pobres siempre tendréis con vosotros. Cristo sabía que ahora en el siglo XXI, en este tiempo, habrían millones de personas sin conocerles, víctimas de las drogas, víctimas del alcohol, víctimas del hambre, de la miseria, quién sabe de cuántas cosas, ¿verdad? Él lo sabía. Entonces, la visión de Dios cuando usted se convierte es atraerlo primeramente con una palabra, quizás con una experiencia, y que usted venga a la fe y atraerlo para que usted comience a recibir el conocimiento y el poder de Dios. Yo te quiero pedir que tú compartas mientras me estás mirando. Si me ves haciendo esto acá, que estoy compartiendo. Entonces, Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, cargue la imagen de Jesucristo en nuestro ser interior. Dios quiere que cada hombre y cada mujer de este mundo sea una manifestación del Señor Jesús. Eso no tiene nada que ver ni con arrogancia, ni tiene que ver con orgullo, ni tiene que ver con altivez. Eso tiene que ver con lo que enseña la palabra del Señor. Que todos nosotros, según fuimos creados en Adán y cargamos de Adán la imagen de muerte, ahora, una vez que nosotros nos salvamos, comencemos a cargar en nosotros la imagen de Cristo, pero ya es diferente a la de Adán, porque esta imagen que nosotros traemos es una imagen de vida. Es la imagen que cargamos del Todopoderoso, imagen de bendición y vida eterna. Entonces, yo te quiero hablar hoy del crecimiento espiritual y te quiero hablar de la necesidad, según el texto que te leí, de que tú atiendas y entiendas que para ser empoderado, que para ser preparado y capacitado, has sido salvado. Si tú crees que te salvaste nada más para que te fueran perdonados tus pecados, si tú crees que te salvaste nada más para que te vaya bien en la vida, y tú no tomas conciencia de la obligación, porque no es una opción, que tú tienes delante de Dios, entonces tú vas a vivir el resto de la vida por debajo de la línea o del nivel que Dios quiere que tú lo vivas, y eso tiene 2 implicaciones malas. Una es, no te va a ir bien en la vida 100% como tú quisieras, y otra es, Dios te va a pedir cuenta cuando llegues a su presencia. Esta mañana, conversando con una hermana de nuestro ministerio, yo le decía, Dios no quiere que todos sean profetas, que todos sean apóstoles. De hecho, la Biblia lo dice. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, porque cada uno tiene una función. Pero hay algo para todos, y es que conforme a como todos tienen bendición y vida eterna, el poder de Dios es accesible para todos. Cuando vamos al libro de los Hechos y vemos la vida de los primeros discípulos, nos vamos a dar cuenta de que entre ellos habían diáconos, y los diáconos eran los servidores de las mesas. Eran las personas que se dedicaban a la noble labor de atender a las viudas, de dar de comer a los pobres. Eran personas que no tenían aparentemente ningún ministerio, a través del cual se pudiera revelar o manifestar el poder de Dios, aparentemente. Pero estas personas, atención,
estas personas que eran diáconos, servidores de las mesas, habían sido llenadas del Espíritu Santo, y el resultado y el producto de esa llenura fue, escucha, que cuando empezaron a funcionar, cuando empezaron a vivir y a predicar, a compartir lo que cargaban por dentro, el poder de Dios se manifestó en estas personas en un nivel, en una manera mayor que lo que había pasado con los apóstoles. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía señales y prodigios entre el pueblo que turbó a toda Jerusalén. ¿Y quién era Esteban? Esteban era uno de los 7 diáconos que habían escogido para servir a las mesas. ¿Para qué escogieron a Esteban? Para servir a las mesas. No era un profeta, no era un apóstol, no era. No tenía ministerio ninguno. Pero había tanto poder en este hombre que ni aún de los apóstoles, en la manera que se proyectó el ministerio en señales, prodigios, milagros y sabiduría, ni aún los apóstoles, no dice la Biblia, no se refiere la Biblia a los apóstoles como la Biblia se refiere a Esteban. Característica de Esteban, dice, era varón bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características que tienen que sobresalir en todo cristiano, todo aquel que profese a Cristo? Tiene que tener fe, tiene que ser una persona con quien Dios pueda obrar, a quien Dios pueda moldear, y tiene que ser una persona que sea llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu de Dios fuera del orden de la revelación y de la visión que Dios ha establecido? Es imposible. No se puede estar lleno del poder y lleno del Espíritu viviendo la vida nuestra a como a nosotros nos parezca mejor. Es un error pensar en eso. Usted no puede ser un depósito de la unción y del poder del Espíritu de Dios si usted no está dispuesto a ser supervisado, si usted no está dispuesto a sujetarse a Dios, si usted no está dispuesto a estar bajo autoridad. Es imposible, no se puede. O sea, Dios, según la Biblia, establece que los creyentes deben estar totalmente sujetos a sus pastores. ¿Por qué? Porque es un principio. Y cuando nosotros rompemos los principios y queremos establecer nuestras propias reglas, quizás podemos tener momentos en que aparentemente las cosas fluyan, pero cuando llega el tiempo de que gocemos de la estabilidad y de la consolidación, Satanás, que conoce el principio de la sujeción y la obediencia, Satanás dice: a mí me sacaron del cielo porque no me sujeté al Padre. ¿Por qué tú vas a permanecer si tú estás igual que mí? No sé si me entiende. Satanás fue sacado del cielo porque no se sujetó al Padre. Y cuando un cristiano no está sujeto a Dios y al pastor, al ministro, al profeta, al apóstol, al que le haya sido dado por padre espiritual o por cobertura, cuando usted no se sujeta al hombre de Dios y usted quiere actuar por su propia agenda, dejando que el hombre de Dios se entere de los pasos que ya diste, tú no andas en una actitud correcta. Y como no andas en una actitud correcta, esa actitud tuya te iguala a alguien que tú lo conoces y que tú sabes cuál fue su comienzo, tú sabes cuál fue su caída y tú sabes cuál será su fin. ¿Cuál será el fin del diablo? El lago de fuego. ¿Cuál será el fin del diablo? El lago de fuego. A nosotros no nos gusta la supervisión por nuestra propia humanidad. Al ser humano no le gusta ser supervisado. Al ser humano no le gusta que se metan en sus asuntos. Al ser humano no le gusta que le controlen.
se siente manipulado, se siente con una camisa de fuerza, quiere respirar, quiere tener, no, déjame, yo hago las cosas como yo entienda. Esa mentalidad no viene de Dios. En el principio de los padres a los hijos, la Biblia enseña que los hijos tienen que estar sujetos a sus padres hasta la mayoría de edad. Nosotros no hemos sido así. ¿Por qué nos cuesta someternos tanto al pastor o nos cuesta someternos tanto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros? Porque es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de desobediencia que viene prácticamente desde la niñez. La persona que conoce la sujeción, la persona que reconoce a sus padres como una autoridad, será una persona que cuando llegue a la fe y que conozca a Dios, de igual manera le estará sujeto a Dios y a aquella persona a quien Dios le haya puesto por autoridad inmediata. ¿Ok? Ahora, es interesante saber que si tú no te sometes a un pastor, a un ministro de Dios, es interesante saber que si tú no te sometes, Dios no quebranta sus propias normas diciendo, bueno, voy a hacer la excepción contigo y te voy a bendecir. Porque Dios dice, si tú no eres capaz de obedecer a tu pastor, si tú no eres capaz de sujetarte y respetar y honrar a la autoridad inmediata que tiene, ¿me vas a obedecer a mí? Dios sabe que no. Porque la Biblia lo dice. Con relación al amor dice, el que no ama a su prójimo, a quien ve todos los días, ¿cómo va a poder amar a Dios a quien nunca ha visto? Es una gran hipocresía. Ahora, la rebeldía viene del reino de la oscuridad. Y las familias están estructuradas, organizadas y funcionan de tal manera que nadie respeta a nadie. Las mujeres no respetan a los esposos, delante de los hijos los maltratan, le dicen palabras duras y la autoestima del hombre se cae. El hombre maltrata a la mujer y la trata como un trapo viejo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él vio en su papá. Eso fue lo que él vio en la niñez. No tiene respeto, no hay respeto. Entonces, cuando vienes a Dios, que viene con esa mentalidad rebelde que desde la niñez no honraste ni respetaste a tus padres, ahora cuando tengas un supervisor, cuando tengas a alguien a quien Dios te haya puesto para que te sujete, para guiarte, tampoco lo vas a hacer. Tenemos que renunciar al espíritu de rebeldía, porque no habrá promoción, no habrá crecimiento, no habrá madurez, no habrá solidez si nosotros somos influenciados, gobernados o dominados por el espíritu de la rebeldía. ¿Cuáles eran las características de los diáconos? Dice, los diáconos, buscad pues entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe. Cuando buscan a esas personas lo que vienen es a servir, no vienen a dirigir. Esas personas, los diáconos, no vinieron a gobernar la iglesia. Ellos vinieron a decir, apóstol, ¿qué hago? Y el apóstol les decía, vaya para allá, vaya a llevar alimentos a Juana que está por allá que no tiene, váyase a la ciudad de Samaria, lleve un camello y cárguelo ahí de comida y de alimentos y de ropa y llévelo a una comunidad que tenemos allá. Eran obedientes, gente que decía, dígame qué hago, cómo actúo. Entonces, cuando los apóstoles vieron la actitud en ellos, les impusieron las manos. Con la imposición de las manos, la misma autoridad que cargaban los apóstoles que estaban sometidos a Cristo, esa autoridad se liberó entonces sobre ellos. Y es donde Esteban, que es un hombre humilde, que no es apóstol ni es nada, comienza a hacer señales, prodigios, milagros y maravillas extraordinarias. Es donde en el capítulo 8 Felipe, el evangelista, comienza a salir y hacer señales, prodigios, milagros y maravillas. Tú lo sabes, la Biblia bien claramente lo dice. Si te buscan en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1, dice, los que habían sido esparcidos se fueron por todas las ciudades predicando. Y en el 5 dice, Felipe descendió a Samaria. Dice, y los samaritanos vieron que por la palabra y el poder y la unción que tenía Felipe, se liberaban los demonios. Ya cuando Felipe sale de la cobertura de los apóstoles, que sale al ministerio, Felipe sale con una unción, pero sale bajo autoridad.
Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Por qué nosotros no crecemos más en la fe? ¿Por qué no hay una presencia de Dios genuina y real entre nosotros? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de rebeldía que primeramente estaba en nuestros padres. Y nuestros padres nos engendraron y nos trajeron a la vida. Y ese espíritu de rebeldía se nos inculcó. Y las relaciones de pareja y los golpes y las decepciones que llevamos en la vida nos convirtieron en personas rebeldes. En personas difíciles de gobernar. Personas con quienes es muy difícil lidiar. Personas a quien es difícil conducir. Entonces, la mente de Dios no está dirigida a que usted sea un necesitado toda la vida. La mente de Dios está bien, es bien específica, y Dios dice: yo quiero que tú seas prosperado, quiero que tú seas prosperada en todas las cosas que tú emprendas y quiero que te vaya bien. Pero Dios tiene requisitos. Dios dice: no violes los principios que yo establezco en mi palabra. Libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Esto no es provechoso. La mayoría de los pastores no tienen ni un gramo de autoridad sobre la vida de los creyentes de la iglesia. Los miembros de la iglesia piensan que el pastor está nada más para predicarles y se acabó. Sin embargo, no es así. Bíblicamente, lo que la palabra enseña es que el pastor está en la iglesia para cuidarte, para supervisarte, para saber cómo anda tu vida, para ayudarte a evitarte males y tropiezos y caídas. Hay quien está enamorado y quiere casarse. Hay un hermano que está soltero en la iglesia, le gustó una mujer y ya. Y le gustó, y ya le gustó, y nada, se acercó a ella. Y cuando el pastor viene a enterarse, es porque ya están en la luna de miel. Entonces, eso no debe ser. ¿Por qué no debe ser? Porque detrás de eso te viene el fracaso. Todo lo que tú haces porque te da la gana a ti, y le vienes a decir al pastor: no, pastor, entérate de lo que ya hice. Tú no pediste la dirección de Dios. Tú lo hiciste por tu propio criterio rebelde que tú traes desde chico, desde niño, que te da la gana de hacer las cosas como tú quieres. Entonces, cuando viene el fracaso, viene el divorcio, o vienen los rollos que se forman en el matrimonio: pastor, ayúdeme. Estaría bueno que el pastor te dijera: tú me dijiste a mí, me hablaste algo cuando te fuiste a casar. No, entonces a mí no me importa esa cuestión. Yo tengo que ver contigo en predicarte. No me hables a mí nada, que no te voy a ayudar. Ve a buscar a otro que te ayude. Pero los pastores no hacen eso. Aún sabiendo que la gente es rebelde y cabezona, pues nosotros invertimos tiempo en aconsejar. Nosotros invertimos tiempo en, mira, hay gente que se ha ido a meter en un negocio. Y el pastor se entera de que la persona se metió en el negocio cuando está en la cárcel. Que le llega a la noticia: pastor, el hermano Pancho está preso. ¿Y qué le pasó que está preso? No, que se metió en un negocio, invirtió, lo engañaron y ahora sale como que andaba vendiendo droga. A esa hora el pobre pastor a tirarse de rodillas a orar a ver cómo logra sacarte de ahí. O a ver si Dios quiere sacarte, porque el pastor no saca a nadie, es Dios. ¿Entiendes eso? Entonces, así te digo del matrimonio, pero en todas las áreas de tu vida, sería bueno, mírame, te digo que sería bueno, que tú tuviese quien te supervisara, quien te aconsejara. Cuando vayas a tomar decisiones, tú tienes que ir a donde está tu pastor y decirle: pastor, yo pretendo hacer esto y esto, y quiero que usted me ayude, que me aconseje. ¿Qué experiencia tiene usted en esto? ¿Que usted cree que puedo hacerlo? Pero la gente no lo hace. Porque la naturaleza humana, como te dije, a la naturaleza humana no le gusta la supervisión. A la naturaleza humana le gusta la soberbia. Nuestra carne es soberbia. Hago lo que me parece, hago lo que me da la gana. Mira, para yo llegar a ser un ministro de Dios, yo pasé varios procesos en mi vida. Yo estuve sujeto al extremo de la sujeción en una iglesia
donde en mi carne, en mi humanidad, yo no sentía que me trataban bien. Eran rígidos conmigo. Eran rígidos. Me traían, como se dice en Cuba, a buchitos de agua y a pasitos de conga. En una situación difícil para mí, por mi rebeldía que yo traía del mundo. Y yo lloraba y esa gente me humillaba, me decían palabras fuertes y yo nunca confronté a mis pastores. Siempre estuve humilde y tranquilo. Hasta el día que se cumplió el tiempo de yo estar y Dios me sacó. Pero no tuve una obediencia, no he tenido una obediencia perfecta en todo mi andar con Cristo. Yo tuve momentos de rebeldía y desobediencia y las causas vinieron. Perdí dinero, me enfermé, las cosas me salieron mal. ¿Por qué? Porque obré en mi propia justicia. Ahora, escúchame bien. El plan de Dios cuando tú entras a la iglesia es que tú te conviertas en un, vamos a ver, imagínate que tú eres esta botella, pero sin nada adentro. Y Dios dice, esta botella la voy a llenar de mí. Y Dios vierte en esa botella todo su poder, hasta que le llega hasta arriba. Por eso el apóstol Pablo, ya te lo dije hace un momento, dijo, yo oro y quiero que Cristo sea formado en ustedes. Dice, como con dolores de parto, yo estoy orando y batallando hasta que logre saber que Cristo está formado en ustedes. Por eso fue que tú sabes que él dijo en una ocasión, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo estaba diciendo, me he dejado gobernar por Dios. Me he dejado llenar por Dios. Entonces el plan de Dios es llegar a llenarte tanto de Él que no se sepa hacer diferencia en realidad entre ti y el Señor. Claro, la gente llega a experimentar eso. Se dice de Jorge Müller, el apóstol de la fe, era de Inglaterra. Dice de Jorge Müller que una vez se hospedó en un hotel y la sirvienta que estaba ahí trabajando le miraba al rostro y decía, ¿será Jesús? La expresión de la mirada de este hombre infundaba tanto amor, tanto poder, tanta fortaleza, que la mujer dice, mirando el rostro de Jorge Müller, me parecía que estaba frente al Señor Jesús. Esa es la medida que Dios quiere de nosotros. Pero con un corazón rebelde, bajo la influencia, el dominio o el control de los demonios, de nuestra propia naturaleza, que nosotros no somos capaces de sujetarnos a quien nos pueda conducir, sencillamente no podemos. No podremos. Entonces, Dios quiere llenarlo a usted hasta la medida máxima de su presencia y entonces enviarlo a usted a hacer una labor. Entonces, yo oro por ti en esta hora y le pido al Señor que te dé la revelación del secreto de la sujeción. Que tú comiences a ir digiriendo, ir procesando en tu mente y en tu corazón la revelación, no digo la idea es como algo que se le ocurrió a alguien, pero la revelación es lo que Dios quiere. La revelación de que tienes que tener a alguien que te tenga tu vida supervisada y eso el resultado final de eso va a ser que tu vida va a ser alineada. Porque eso es como un niño pequeño de 5 años que le diga a los padres, ya yo no los necesito más a ustedes y me voy a criar solo en esta casa. Él no va a poder hacer eso. Porque ese niño necesita a alguien que le provea. Ese niño necesita a alguien que le conduzca. Alguien que mire por encima de él. ¿Verdad? Alguien que pueda mirar a la distancia. Cuando mis hijos están jugando en el parque, yo que soy el guardián de ellos, yo tengo los ojos en ellos, yo recorro la vista por todo el parque, porque a veces hay personas que no son buenas. Yo miro por allá, miro por acá, estoy pendiente, soy el supervisor. Ellos están confiados y tranquilos. ¿Y tú sabes por qué tú no tienes más confianza y más tranquilidad? Porque tú tienes muchas reservas. Y tú no le permites al pastor tuyo que entre a tu vida para que te ayude.
Tienes muchas cosas propias tuyas. Y estás mirando al pastor más o menos como se mira al maestro de la escuela. Fíjate si los católicos, ellos están torcidos y perdidos, pero entendieron eso también, que ellos lo enseñan, que los miembros de la iglesia católica, ¿cómo le llaman al cura? Le llaman padre. ¿Y por qué le llaman padre? Porque en la iglesia católica el cura representa a Cristo, es la cabeza de ellos, ¿no? Porque ellos están en pecado. Te voy a decir algo, si la iglesia católica quitara todos los ídolos y predicara la palabra de Dios tal y como está escrita, Cristo no los desestructuraría. Cristo no diría, no, rompan la iglesia católica. No hiciera eso. Cristo dijera, está bien. Y el papa ese que está ahí está bien. El apóstol que está bien, no está mal. Pero alíñense, saquen los ídolos, adórenme y den testimonio de mí. Entonces la gente viene al cura y en la confesión la gente dice, padre, he hecho esto. Entonces el sacerdote, conforme a la revelación católica que tiene, que ya te digo que no es buena, está contaminada, comienza a aconsejarle, mira, haz esto, haz aquello, esto no está bien por acá. ¿Por qué? Porque Dios nos ha colocado a nosotros, los pastores, como padres de la gente. Pero hay gente que nos ve a nosotros como un peligro para su libertad. Y por eso le va tan mal. Hay gente que yo veo que son así, que viven así. Ellos van a la iglesia y alaban y cantan y ofrendan. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y ya. Nunca hacen una llamada al pastor. Nunca piden una consulta para algo. Nunca, que el pastor está muy equivocado, no lo voy a molestar. Bueno, está bien, vamos a suponer que pienses así hoy, pero no te puedes pasar la vida entera en eso. Pastor, mire, y otra cosa que te voy a dar, el consejo que te voy a dar. Si vienes a decirme lo que ya hiciste, ¿para qué me lo vas a contar? Para que me entere, está bien. Qué bien, mira, me está contando lo que ya hiciste. De ahí para adelante, tú eres responsable de cómo te vaya. Eso es así. Porque hay hermanos y hermanas también que se enamoran de un tipo del mundo y dicen, no le voy a decir nada al pastor porque si se lo digo me va a decir que no. Viene el tipo, se acuesta con ellas, las usa, el tipo le sale malo, le sale borrachón, las abandona y después andan cabizbajas. Hermana, ¿qué te pasa? Pastor, estoy en prueba. Entonces, son cosas que podemos evitar. Entonces, si no hay una supervisión en la vida suya, si usted no se sujeta, que usted sepa que está sujeto, usted no puede tener éxito. Usted no va a salir adelante. Usted va a ser una persona que va a estar como la ola del mar, yendo y viniendo entre dificultades y desgracias, pero que usted no va a tener realmente una estabilidad. ¿Y por qué? Porque Satanás, el diablo, conoce los principios básicos, fundamentales y elementales de cómo deben funcionar las cosas en Dios. Cuando Satanás te ve sujeto, que estás en obediencia, cuando Satanás ve que tú estás bajo supervisión, Satanás dice, no puedo hacer nada contra esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo lo que dice Satanás, lo que yo dejé de hacer al principio. Satanás estaba sujeto a Dios. Satanás estaba en obediencia al Padre y daba cuenta de todo, de lo más mínimo que hacía. Pero cuando aumentó, que comenzó en ascenso el ministerio de Satanás, Satanás dijo, no, ya no voy a dar más cuentas. Entonces dejó de reportarse al Padre. Porque acuérdate, el Padre es mayor al Hijo. Eso es un principio bíblico. El pastor no es mejor que las personas, pero está en una posición desde arriba para poder supervisar, ver y ayudar al que está en un nivel un poco más bajo. Y son principios. Aquí en mi casa, el padre soy yo. Yo no soy mejor que mi hijo, pero mi hijo tiene que estar sujeto a mí. Porque él está en un nivel de la vida, en un nivel más bajo, hasta el día que él crezca y se haga grande. Entonces, Satanás sabe que en el principio él daba cuenta al Padre de todo, era supervisado continuamente. Venía a dar cuenta, Padre, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, las cosas van así. Yo quería hacer esto, quería preguntarte, supongo que era así. Pero llegó un día donde dijo, cerró la puerta y dijo, ya ni le cuento nada más, ni le hablo nada más y yo mismo voy a crear mi propio reino.
¿Qué le trajo eso como consecuencia? Tú sabes lo que le trajo como consecuencia. Se va para el infierno. Entonces, el diablo, cuando ve a un cristiano así, el diablo dice del cristiano, este se parece a mí. Este está operando a la espalda de su pastor. Este no respeta al pastor de él. Dice el diablo, yo también era así. Este quiere hacer cosas por la cabeza de él. Dice, yo también era así. Entonces el diablo dice, bueno, si él y yo somos iguales, entonces él es mi amiguito. Y el diablo viene y te echa el brazo arriba y te dice, olvídate de Dios. Olvídate del pastor ese. Eso es mentira. Tú no tienes que darle cuenta. Él no es tu padre. Nada más recibe la Biblia, la prédica, pero no esté en ese control. Eso no es de Dios. Entonces el mismo diablo comienza a maquinar y es donde las personas se salen y después tratan de establecer, de empezar o de hacer cualquier cosa, y es como salieron bajo la rebeldía, esa rebeldía los va a perseguir. Bueno, dice alguien ahí que no se oye. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? Bien, supongo que lo están oyendo porque están diciendo amén. Ahora, hubo alguien que escribió que no se oía. Ahora escuche. La obediencia y la sujeción, escucha, obediencia y sujeción son las puertas que te abren, que son las puertas que se te abren para que te llenes del poder. ¿Por qué Cristo fue lleno? Como dice en Hechos 10:38, cómo ungió Dios con Espíritu Santo y poder a Cristo, y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para que fuera lleno del Espíritu Santo? Tuvo que decir estas palabras: no se haga, como está escrito en el rollo de mí, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Tú quieres prosperar, sujétate a tus pastores. Tú quieres salir adelante, sujétate. Cuanto más te sujete, mejor. Ah, yo no tengo pastor, pues usted está mal. Usted tiene que tener a alguien que le supervise hasta el día en que, si usted va a ser un pastor o usted va a ser quien vaya a ser, y sea Dios el que decida decirle, sal al sur o sal al norte, que te voy a establecer para a través de ti relacionarme con el pueblo, ya eso sea otra cosa. Ya sea otra cuestión. Cristo tiene un trato directo con los apóstoles. Y Cristo trataba con la iglesia, pero a través de los apóstoles. Hay una mentalidad torcida por ahí que dice, basado en una de las tesis de Lutero, de Martín Lutero, que dice, cada creyente es su propio sacerdote delante de Dios. Desde el punto de vista, escucha, para la salvación y el acceso a Dios, tiene la razón. Pero desde el punto de vista del orden divino, que se basa en principios, no tiene la razón. ¿Por qué? Porque si cada cual va a andar por su camino y cada cual va directamente con Dios, ¿dónde está el concepto iglesia? No existe la iglesia. A unos Dios nos capacita con sabiduría, revelación, poder. A otros con sanidades, a otros con profecía. Y Dios nos establece a nosotros como padres espirituales para poder establecer y estabilizar y que sea llenada y bien dotada de la presencia de Dios la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar por el principio de la sujeción. Estar abiertos a la supervisión. Estar dispuestos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ese es el patrón bíblico para que Dios te llene del poder y tu vida salga adelante en prosperidad. Si cuando tú estás en una iglesia, llega el día que creciste y ya estás grande, y Dios te dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado, es muy distinto que Dios te llame estando tú en sujeción a que tú salgas por tu propia cuenta. Pablo y Bernabé estaban sujetos al liderazgo de la iglesia de Antioquía. Estaban sujetos allí. En un ayuno, dijo Dios, Pablo y Bernabé se han sujetado tanto y han estado tan sujetos a estos hombres que hoy llegó el día. Salgan.
Entonces Dios lo sacó. Yo estuve sujeto a mis pastores hasta el día que Dios me dijo, entonces sal que quiero hacer algo diferente contigo. Y he aquí la revelación, y he aquí el conocimiento, y he aquí el poder del Espíritu Santo que respalda mi vida como una muestra de que Dios verdaderamente me llamó. Hay mucha gente por ahí que fundaron iglesias, que fundaron ministerios, que son pastores y se llamaron ellos mismos. Dios no los llamó. Pastor, ¿cómo sabe que los llamó? Que no los llamó, por el fruto. Si tú tienes llamado pastoral y tú vas a llegar a ser un pastor, tú tienes que estar bajo autoridad y bajo sujeción. Y aún en dependencia del ministerio que Dios tenga para ti, hay algunas personas que tendrán que estar conectadas a un ministerio toda la vida porque eso fue lo que Dios les dio. Dios ha establecido apóstoles y profetas, Efesios 2:20, para colocar el fundamento de la iglesia. En la vida mía están operando 3 ministerios. El ministerio de maestro, que tú lo ves que es para enseñar la palabra continuamente. Está operando el ministerio de pastor, para proteger, cuidar, estar al tanto de la gente. Un pastor es eso. Un pastor es un cuidador, cuidando a la gente, pastoreándola. Claro, los que se dejan, ¿no? Y está el ministerio que Dios me ha dado de profeta, donde tú ves que opera la unción, los milagros, las señales y los prodigios. ¿Por qué Dios colocó todo eso en mi persona? Bueno, lo hizo porque Él quiso, pero no hay ningún rebelde a quien Dios le dé nada de eso. Todo eso vino por un orden de etapas, donde me fui sujetando hasta el día que Dios me llamó para establecerme como cabeza de un ministerio. Entonces, el consejo que yo le doy a todo el que me esté mirando, y voy a orar por eso, es que usted reprenda y eche fuera al espíritu de rebeldía que puede haber en su persona, ya sea como influencia, pero en algunos casos ya es tan grave la cuestión que es posesión. Es donde ya hay personas que tienen un espíritu de rechazo a la autoridad. Hay cristianos que dicen, no sé por qué yo no me puedo sujetar al pastor. No se trata del pastor. Se trata de ti. Porque desde que naciste, te criaste quizás en un hogar donde no viste el respeto ni viste la autoridad. Donde a lo mejor a tu papá lo trataban como un trapo de cocina. O donde a lo mejor el perverso era tu papá y dio una imagen distorsionada de lo que es la autoridad. ¿Entiendes eso? Usted tiene que estar sujeto. ¿Quieres promoción? Tiene que estar sujeto. ¿Quieres ser lleno de la unción? Tiene que estar sujeto. Dios no te llamó solamente a que escuches la Biblia, a que te salves y que recibas un buen consejo. No, no. Dios te llamó para convertirte en una persona llena de Él, hasta la cabeza, todo, los brazos, todo. Dios te llamó para depositarse en ti, para que tú seas una manifestación del poder de Dios. Yo voy a orar por ti en esta hora, pero tú tienes que ser humilde y tener un espíritu enseñable también. Ahora estoy trabajando en el segundo manual de nuestro ministerio, está bastante avanzado, ya está más de la mitad, donde yo toco uno de estos puntos, la necesidad de estar sujetos. A Cristo venían 3 categorías de personas. A Cristo venían los espectadores. Los espectadores eran los que miraban, los que estaban por allá, oh, qué bien, milagros, señales, prodigios. Y entre ellos estaban los fariseos. Venían a ver, a expectar, ¿qué está haciendo este hombre? A Cristo venían los espectadores. A Cristo venían los que venían buscando milagros. Los necesitados, los espectadores, los necesitados. Todo el que quería un milagro venía a Cristo, agarraba el milagro a la espalda y se iba. A lo mejor nunca más venía, porque no tenía más necesidad. Vinieron los espectadores, vinieron los necesitados y vinieron los comprometidos, los que vinieron a quedarse. Hoy en la iglesia tenemos esas 3 categorías de personas. El que es un espectador que jamás en la vida se convierte en un discípulo porque viene a la iglesia a sentarse porque está aburrido en su casa o porque no tiene nada que hacer. Esa persona, hay personas así que nunca van a cambiar. Esos están en el tercer nivel o en el tercer círculo relativo a Cristo. Los que están en el segundo círculo son los que vienen a buscar milagros. Ora por mí para esto, quiero dinero, quiero esto, quiero aquello, quiero otro, quiero comida, quiero la. Entonces está el que llega para quedarse, el que llega para ser empoderado.
¿Qué cosa es el empoderamiento? También está en el segundo manual que estoy haciendo. El empoderamiento es aquello que se hace para colocar a alguien en una posición de poder. Y que esta persona, al estar establecido en una posición de poder, pueda influir, ejercer la influencia del poder que carga sobre otros para bien. Ese es el empoderamiento según Dios. O sea, yo soy un hombre empoderado. He sido puesto en una posición de poder, en una plataforma de poder, para poder liberar el poder para beneficiarlo a usted. Pero yo soy de los que llegó a Cristo para quedarse como discípulo, para ser empoderado. Está el espectador, está el necesitado y el empoderado. ¿Cuál de esos eres tú? Tienes que definir. ¿Qué hay que hacer para ser un espectador? Tener deseo de ver y de oír. Gente que llega al video, mira que está hablando, qué bien, ya. ¿Qué hay que hacer para ser un necesitado? Tener una necesidad y venir para que yo te ayude y que ore por ti, no sé. Pero ¿qué hay que hacer para ser un empoderado? Oh, eso es otra cosa. Ya estamos hablando de oro puro. Para ser empoderado, usted necesita sujeción. Para ser empoderado, usted necesita supervisión. Para ser empoderado, usted necesita pacto, compromiso. Sea conmigo o sea con otro por allá, con quien sea. Entonces, relativo a mi persona, Pastor Wilber Anach, profeta Wilber Anach, en nuestro ministerio que está en crecimiento, para usted formar parte de la visión que Dios me ha entregado, usted necesita estar sujeto. Usted no puede estar haciendo lo que le da la gana porque ¿para qué viniste? Entonces sigue por allá. Quédate mejor como un necesitado y no hay problema con eso. Si eres un necesitado, yo no te voy a desechar. ¿Cómo te voy a desechar? Es que yo no desecho ni a los que vienen como espectadores, con malos pensamientos. Tú eres un espectador, estás mirando ahí, oye, me gusta que tú mires, comparte el video y ayúdame. Pero no hay compromiso entre tú y yo. Tú estás ahí ya. Está el necesitado, el que llegue eventualmente, me duele la costilla, me duele la espalda, me duele los ojos, me duele la nariz, me duele la boca. Ok, bien. Vamos a ayudarle a usted. En el nombre de Jesús, ¡fuera! Y se te van los demonios y te sanaste. Pero está el discípulo, que es el que viene a quedarse. El que viene a quedarse tiene que llegar a despertar la conciencia que no llegó a una religión. Usted llegó a un ministerio de poder. Y el propósito acá con el que es discípulo no es sencillamente predicarle y orarle que se le quiten los demonios. No, es colocarlo en una posición de poder, porque el que quiera ser empoderado va a calificar como discípulo, y el que es discípulo es sujeto y obediente. Hay personas que yo sé que lo han dicho. El pastor Wilber Anach es mi pastor. Oye, qué bueno que tú piensas así, me agrada que digas eso por ahí. Pero yo soy pastor de las personas que yo conozco. Yo soy pastor de las personas que se sujetan. Yo soy pastor de las personas que son obedientes. Yo soy pastor de gente que se deja aconsejar. De manera que si tú dices que yo soy el pastor tuyo y tú no estás sujeto, tú no das cuenta, tú no cumples con los requisitos que establece Dios, no, yo no soy el pastor tuyo. Bueno, para ti ten esa ilusión que está bien bonita. Pero nunca llegas a ser empoderado. Colocado en una posición de gobierno y de poder. Yo puedo ser tu amigo, puedo ser que tú simpatizas conmigo, que bien te caigo, que me río, que oro por ti, o que bien, un aplauso. Pero empoderado solamente aquellos que se sujetan y que dan cuentas. Entonces, yo te bendigo en esta hora, oro por ti, por tu familia, y oro para que te liberes de ese demonio de rebeldía. En la iglesia a la que tú vas, quédate ahí. No te vayas ni... Bueno, si es una iglesia que no hay poder, vete de ahí, búscate a alguien que te bendiga. La iglesia que tú vas, quédate sujeto. Sé obediente. Si eres un espectador que está mirando por allá, por acá, ok. Hello, no problem. Quédese por ahí. Si eres un necesitado, escribe que voy a orar. Pero si eres un discípulo, sabe que tiene que estar sujeto. Si no, para ti no hay nada. Tú no puedes ser discípulo por llenar espacio. Mira lo que le pasó a Judas. Judas, en realidad, era un ladrón. Y quiso estar con Cristo fingiendo que quería ser empoderado. Fíjate que la Biblia nunca dice que Judas hizo un milagro. Eso es así. Ahora, ¿qué le pasó a Judas? Lo partió un rayo y se murió.
Padre, en el nombre de Jesús, envío la palabra de Dios sobre todo el que me está mirando. Todo el que esté enfermo, que se sane. Todo el que está enfermo, que se sane. Todo el que está en crisis, que salga de su cautiverio. Todo el que está en deudas, que salga de sus deudas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hablo sobre ti la paz, la prosperidad, la riqueza, la gloria y la gracia de Dios. Bendigo tu vida y la de tu familia. Y te declaro libre en el poderoso nombre de Jesús. Declaro la gloria de Dios sobre tu casa. Hablo la gloria de Dios sobre tu familia. Hablo la gloria de Dios sobre tus hijos. Y deseo que te vaya bien. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebeldía, ¡fuera! Todo espíritu de rebeldía, ¡fuera! Todo espíritu de rebeldía, ¡fuera! En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje te sea de bendición. Compártelo con tu familia. Escúchalo 1, 2, 3 veces para que te sea de bendición. Toma notas y crece. No te quedes sencillamente siendo como un creyente, un cristiano ahí, no. No, crece, fortalécete. Y si tienes un pastor, sujétate y cumple con lo que establezca la iglesia donde tú estás. No te rebeles contra el pastor. Si no te gusta estar ahí, llámalo de frente. Pastor, mire, yo siento irme. Si el pastor tiene revelación, te va a besar, te va a abrazar, te va a decir, te bendigo y nada, para adelante. Si donde te quiera que te vaya bien. Y no pasó nada. Si no te quieres sujetar, Dios quiere que te sujete. Si eres obstinado y te quieres ir, que te vaya bien, pero tienes que saber algo. Hasta el día que no te sujete, vas a ser una estrella errante. Que Dios te bendiga, bendición y vida eterna. Que el Señor te prospere. Amén. Nos vemos. Tal vez por la tarde ore por los enfermos. Tal vez, no estoy seguro. Tengo cuestiones pendientes ahora. Pero quizás por la tarde estemos por ahí. Vamos a ver. Si no, mañana. Los días míos fijos de predicar son los martes, jueves, por este horario, y los sábados, en el horario de la tarde, ya cayendo la noche. Y los otros días son días espontáneos, de predicar así a cualquier hora. Que Dios te bendiga, te deseo mucho bien. Acuérdate, ponlo por obra, por práctica. Conviértete en un discípulo que esté sujeto. Cuando te sujete de verdad, vas a llevar frutos. Y tu vida va a ser llena del poder de Dios. Bendiciones. Amén.